Hoy en el frasco. Will Israel take control of all of Gaza? We intend to, in order to assure our security, remove Hamas there, enable the population to be free of Gaza, and to pass it to civilian governance. Bueno, Netanyahu habla de control sobre la ciudad de Gaza, no menciona esa palabra, la ocupación, pero a efectos prácticos podríamos decir que es lo mismo, ¿no? Bueno, es una ocupación de la ocupación, y es una ocupación, lo cual, desde el punto de vista del derecho internacional, es absolutamente ilegal. El negocio de apoderarse de Gaza para una explotación del gas, de Gaza, desde las costas de Gaza, hay un manto de gas que llega hasta Chipre y que puede abastecer a toda la humanidad por más de 100 años. Ya Israel se ha sacado todas las caretas, va en la dirección de aniquilar al pueblo palestino, y también lo está haciendo no solamente en Gaza, sino también en Cisjordania. Mientras tanto, quienes denuncian el genocidio en Argentina son perseguidos mediática y judicialmente. La diputada Vanina Biasi, gran noticia, sí, procesada por haber hecho comentarios antisemitas, está a un paso de ir a juicio oral y público justamente por tener esta actitud. Estamos rechazando los intentos de censura sobre Vanina Biasi, que organiza la DAIA, que organiza el sionismo en la Argentina, buscando silenciar a aquellos que nos expresamos en contra del genocidio y en contra de los crímenes que comete el Estado de Israel. La antisemita nazi de Vanina Biasi está en el horno, totalmente merecido. O sea, no vamos a poder criticar lo que hace el Estado de Israel, porque al ser antisionistas somos automáticamente convertidos en antisemitas, y al ser antisemitas entonces somos unos asesinos en potencia. La policía del pensamiento ya está empezando a actuar en la Argentina. Hablaremos de esto y más con nuestro invitado del día. El frasco, rompiendo las cadenas de la policía del pensamiento. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de El Frasco Medio Sin Cura, esta suerte de recipiente donde se dan cita las noticias de la semana, lo que se dice en las redes sociales y lo que supuestamente es la realidad internacional. Se cumplieron ya 80 años desde que Estados Unidos lanzara no una, sino 2 bombas nucleares sobre población civil. No, pero fue Estados Unidos. Por los medios ya se olvidaron de quién lo hizo. BBC, 80 años de Hiroshima y Nagasaki. ¿Cómo fue el infierno en el que murieron decenas de miles por las bombas atómicas? New York Times, Hiroshima y Nagasaki. Hace 80 años el horror nuclear llegó a Japón. Infobae, a 80 años del bombardeo nuclear, Hiroshima volvió a alzar la voz contra las armas atómicas y pidió no olvidar el horror. No olvidar el horror, pero sí pueden olvidar al que lanzó las bombas. Todo sea para no ofender al agresor. ¿Verdad, Naciones Unidas? El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, evitó mencionar a Washington como el perpetrador. Lo primero principal me parece clave señalar que hay un relativo olvido o desinterés por estos ataques nucleares, digamos, ¿no? No creo que tengan la relevancia pública que merecerían, la condena pública que merecerían. Hay un proverbio precisamente de Asia Oriental que dice algo así como no olvidar el pasado es una lección para el futuro. Sin embargo, parece que el gobierno de Japón también anda con falta de memoria. A 80 años de Hiroshima, Japón evita mencionar la responsabilidad de Estados Unidos. Pero esto de evitar mencionar a quien comete masacres y hablar en forma genérica no solo se aplica a los Estados Unidos. Adivinen a quién siguen encubriendo los medios dominantes. Revista Time, agosto de 2025, la tragedia de Gaza. Tragedia es un terremoto o un tsunami. Una hambruna provocada por Israel para eliminar físicamente a los palestinos de la Franja de Gaza no es una tragedia, es un genocidio. Pues bien, después de casi 2 años de intenso trabajo por parte de los medios cómplices que usaron todo tipo de eufemismos o simplemente oficiaron de taquígrafos del régimen israelí, ahora llega esto. Israel buscará tomar el control de la ciudad de Gaza por primera vez desde que comenzó el conflicto. El Gabinete de Seguridad de Israel aprobó su plan para tomar el control de la ciudad de Gaza. Tomar el control total de la Franja de Gaza. Una decisión fuerte. ¿Una decisión fuerte?
No, una decisión básicamente ilegal. Esto dice el inciso 4 del artículo 2 de la Carta de Naciones Unidas. Los miembros de la organización se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado o en cualquier otra forma incompatible con los propósitos de las Naciones Unidas. Bueno, alguno podrá decir que Palestina es un Estado observador no miembro, pues la invasión y la usurpación israelí de Gaza sigue siendo ilegal. Bases del derecho internacional humanitario, artículo 54. Está prohibido que la potencia ocupante modifique el estatuto de los funcionarios o de los magistrados del territorio ocupado o que dicte contra ellos sanciones o cualesquiera medidas de coacción o de discriminación. Y fue el propio Netanyahu quien confesó en una de esas entrevistas que le están haciendo para blanquear su imagen que violará esa normativa. Will Israel take control of all of Gaza? We intend to, in order to assure our security, remove Hamas there, enable the population to be free of Gaza, and to pass it to civilian governance. Bueno, Netanyahu habla de control sobre la ciudad de Gaza, no menciona esa palabra, la ocupación, pero a efectos prácticos podríamos decir que es lo mismo, ¿no? Bueno, es una ocupación de la ocupación y es una ocupación, lo cual desde el punto de vista del derecho internacional es absolutamente ilegal. A todo esto, y mientras el régimen israelí sigue asesinando a periodistas en Gaza para encubrir lo que allí ocurre, ¿qué creen que hizo la ONU? A. Convocó al Consejo de Seguridad para sancionar a los invasores. B. Gestiona imponer embargos al régimen genocida. O C. Solo se alarmó. ¡Qué nervios! ¿Cuál será? El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, dijo estar gravemente alarmado por la decisión de Israel de tomar el control de Ciudad de Gaza. La decisión marca una peligrosa escalada y corre el riesgo de profundizar las ya catastróficas consecuencias para millones de palestinos. Estas tibias declaraciones sobre un régimen que está bombardeando y hambreando niños es cómplice de aquellos que creen que pueden tomar el territorio del mundo que les plazca y desplazar a la población nativa. We will have Gaza. What is that? No reason to buy. There is nothing to buy. It's Gaza. It's a war-torn area. We're going to take it. We're going to hold it. We're going to cherish it. And Mr. President, take it under what authority? It is sovereign territory. Under the U.S. authority. Claro, es la misma autoridad que invadió países casualmente ricos en recursos naturales. Empiezo a notar ese viejo patrón pirata. ¿Ustedes? La otra clave de la operación de exterminio de Israel, el gas natural. El negocio de apoderarse de Gaza para una explotación del gas, de Gaza, desde las costas de Gaza, hay un manto de gas que llega hasta Chipre y que puede abastecer a toda la humanidad por más de 100 años. Ese es el verdadero negocio, el verdadero interés desesperante de los occidentales de apoderarse a como dé lugar de Gaza, donde les interesa absolutamente un bledo la vida ni de los niños, ni de las mujeres, ni de los ancianos. Ahora, volviendo a Trump, no deja de ser raro que cite la autoridad de Estados Unidos, puesto que su accionar lo muestra más como un obediente ministro de Netanyahu que como el patriota que dice ser. La administración de Trump retendrá los fondos para desastres a los estados y ciudades que boicoteen a Israel. Bueno, tras el escándalo que generó eso en quienes realmente piensan en Estados Unidos primero, lo obligó a dar marcha atrás. Sin embargo, nadie le quitará a Trump su aptitud para el sumisionismo. Un juicio federal revela el extenso plan detrás de los ataques de Trump contra estudiantes pro-palestinos. Funcionarios de Trump utilizaron un sitio web oscuro para atacar a académicos pro-palestinos y deportarlos según registros judiciales. Esto ocurre mientras al mismo tiempo el régimen israelí cuenta con el apoyo de las tecnológicas para espiar, controlar y asesinar. El pacto clandestino entre Microsoft e Israel para espiar a palestinos y guiar ataques aéreos. Una investigación revela que el gigante tecnológico almacena datos de millones de llamadas hechas por palestinos e Israel los usa para planificar ataques. Están almacenando todas las llamadas telefónicas palestinas en Cisjordania y Gaza para el ejército israelí. Esto no es solo vigilancia masiva, es el control total de una población ocupada y asediada. Todo este aparato persecutorio de un lobby desesperado al que los pueblos del mundo ya le han descubierto su verdadero rostro,
Me hace acordar a la obra 1984 de Orwell y la infame Policía del Pensamiento. En 1984, Londres es una ciudad lúgubre en la que la policía del pensamiento controla de forma asfixiante a los ciudadanos. Tenían telepantallas bilaterales por todas partes, incluso en las casas, desde las cuales los observaban y podían comunicarse con ellos en caso de actitudes que el partido consideraba impropias. ¡Qué miedo! Ahora imaginen si en lugar de hablar de una Londres distópica estuviéramos hablando de Argentina y una delegación asumiera el lugar de la policía del pensamiento. Menos mal que ficción, ¿o no? Año 2020. El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, recibió a las autoridades de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas, DAIA. Ambas partes expresaron la voluntad de trabajar juntos por una Argentina inclusiva e igualitaria en donde el discurso de odio y el menoscabo hacia el otro no tenga espacio ni lugar. ¿Quién determina qué es un discurso de odio? ¿Quién lo determina? ¿Quién lo juzga? ¿Bajo qué parámetros? Estamos hablando de la libertad de expresión, de que nosotros no podemos decir o pensar de determinada o de cuál manera. Esta delegación de sociedades israelitas dice que se tiene que suprimir todo discurso de odio. El gran problema es que son ellos los que van a determinar cuál es el discurso de odio. Esa reflexión grabada en 2020 tiene plena vigencia e incluso todo se ha exacerbado, puesto que da la impresión de que la justicia argentina se ha sometido por completo a los dictados de esa delegación. Abril 2025, persecución sionista. Procesan a Vanina Biasi por criticar el accionar genocida del Estado de Israel. Estamos rechazando los intentos de censura sobre Vanina Biasi, que organiza la DAIA, que organiza el sionismo en la Argentina, buscando silenciar a aquellos que nos expresamos en contra del genocidio y en contra de los crímenes que comete el Estado de Israel. Y es que en Argentina un periodista puede comparar a Putin con Hitler, o un embajador puede decir que Rusia es terrorista y genocida, pero cuando una diputada denuncia el genocidio en Gaza, se activa la policía del pensamiento. Fallo a favor de Israel. Ratifican procesamiento de Vanina Biasi por denunciar genocidio en Gaza. Confirmaron el procesamiento de Vanina Biasi por sus expresiones antisemitas. O sea, no vamos a poder criticar lo que hace el Estado de Israel porque al ser antisionistas somos automáticamente convertidos en antisemitas y al ser antisemitas entonces somos unos asesinos en potencia. La policía del pensamiento ya está empezando a actuar en la Argentina. Por supuesto que tratándose de la policía del pensamiento, no es casualidad el momento en el que se confirma el procesamiento de Vanina Biasi. Rafecas me procesó en medio de la campaña electoral por explicar por qué es una ideología nazi el supremacismo y racismo que guían el exterminio al pueblo palestino. Ahora la Cámara confirma el procesamiento en medio de un viaje de apoyo a Palestina. Un viaje realizado a Irak, más precisamente a la ciudad de Karbala, donde Biasi participó de la 4ª Conferencia Global por el Derecho al Retorno del Pueblo Palestino. Vanina Biasi en Irak, Palestina libre del río al mar, abajo el genocidio y el colonialismo. No es una originalidad mía denunciar ese genocidio, es un grito que en todo el mundo está recorriendo las calles de los diferentes países allí en donde están siendo perseguidas las personas que quieren levantar la voz en defensa del pueblo palestino. Bueno, esto generó una ola de ataques por parte de periodistas y personajes que ocupan una banca en el Congreso y que son del club de fans de Netanyahu. Tuit de Eduardo Feynman: asco de persona y antisemita. ¿Quién le paga los viajes a la diputada, a la exdiputada Vanina Biasi, por ejemplo, a Irak? Ahora, ¿por qué será que nadie pregunta por los viajes al ente israelí de periodistas como Eduardo Feynman, por ejemplo? ¿O será que como lo financió directamente el régimen israelí, no hay problemas? Con combatientes del batallón 184 del Ejército de Israel. Están en las puertas de la frontera norte de Gaza. Es la unidad más condecorada y con más bajas. Fui invitado a compartir un asado con ellos. Te conté el otro día que fuimos invitados especialmente por el gobierno de Israel y por una institución que es una de las más importantes de Israel, que se llama Keren Kayemen. El mismo tipo que otras veces tuiteó a favor de la libertad de expresión, ahora, cuando alguien ejerce la misma para denunciar a un régimen cuyo líder tiene pedido de captura por la Corte Penal Internacional, celebra su persecución y pide más. ¿Estará acumulando millas para otro viajecito? Hasta la condena no hay que parar, y la arroba a Vanina Biasi. Hasta la condena del Estado genocida de Israel no hay que parar, Edu, muy bien. Criticar a un Estado extranjero no es delito.
Y por matar a 60.000 seres humanos, ¿cuándo vas a pedir la condena, Edu? Y precisamente sobre este tema vamos a ver lo siguiente y hablamos con nuestro invitado del día. El diputado Gabriel Solano dice en la red X: en las actuales condiciones, la confirmación del procesamiento contra Vanina Biasi por denunciar el genocidio llevado adelante contra el pueblo palestino es algo mucho más grave que un ataque a la libertad de expresión. Es directamente una bala a ese genocidio que está recogiendo el repudio de los pueblos del mundo. Ellos mismos hablan de limpieza étnica, entonces, ¿por qué un juez de la Argentina tiene que censurar las declaraciones de Vanina Biasi sobre Palestina? Medio de que avanza el genocidio en Gaza y son imágenes cada vez más fuertes. En un mundo que está la palabra genocidio de Israel a Palestina, me parece que es obvio. Bueno, muy bien. Y para abordar este tema tenemos el gusto de estar en comunicación con Damián Furman, que es doctor en Ciencias de la Computación, especializado en Inteligencia Artificial, integrante de Judíes por Palestina y becario del CONICET. Damián, bienvenido al programa. Muchas gracias por la invitación. Por favor. Damián, primero, ¿cómo calificarías esta confirmación del procesamiento a Vanina Biasi y esta persecución judicial sobre ella? No, creo que tiene una intención persecutoria muy clara en un momento justamente donde se está dando vuelta la tortilla, para decirlo de alguna manera, y hay un montón de gente a lo largo de todo el mundo que está empezando a ver mucho más el carácter genocida que tiene el Estado de Israel, los horrores que está cometiendo, y en un contexto donde está creciendo la movilización, está creciendo la protesta y también está creciendo la censura y la persecución. El objetivo que tiene no es solamente contra Vanina Biasi, aunque también lo es contra ella, pero sobre todo es un mensaje para todo el resto de quienes quieran pronunciarse, quieran hacer algo para detener el horror que está sucediendo, donde venimos además de una movilización acá en Buenos Aires en defensa de Gaza y para que se pueda para que pueda entrar ayuda humanitaria, que fue enorme, fue de las más grandes que hubo, fue verdaderamente masiva, y donde en todo el mundo, no solamente acá en Argentina, que está habiendo persecución, tenemos el caso de Palestine Action en United Kingdom, en Inglaterra, que es una organización que se calificó como terrorista y en el cual se persigue a gente simplemente por poner su nombre en redes sociales. Acaban de escribir hace poquito que van a procesar a Roger Waters, por ejemplo, por simplemente decir que apoyaba Palestine Action, y donde también es un reflejo de que ante la falta de argumentos, nunca es que hubo demasiados argumentos para defender lo que está haciendo, que es un horror, pero en un momento habían intentado esbozar algún intento de esparcir mentiras y tratar de usar algún argumento intrincado para convencer a alguien, pero ella directamente creo que es mucho más, no hay ningún argumento para dar ante lo que está pasando, lo único que pueden ofrecer es persecución y miedo para que la gente no se pronuncie y para que la gente no haga oídos sordos a lo que está pasando, cuando cada vez lo que está sucediendo es lo contrario. Yo creo que es una estrategia de intentar tapar el sol con la mano y no les va a funcionar. Así es. Ahora, Damián, ¿cómo ves esta cuestión? Porque se ve un engranaje no solamente de, en el Poder Judicial, sino también de los medios de comunicación y de una entidad como la DAIA que se arroga la representación de todos los judíos, ¿verdad? Totalmente, y creo que también justamente esta cuestión de meter miedo, creo que está apuntado particularmente dentro de la comunidad judía, porque está habiendo cada vez más casos o de judíos antisionistas, como somos nosotros en Judíes por Palestina, o de un montón de personas que sin dar el salto directamente hacia el antisionismo, al menos están viendo que lo que está pasando es un horror y que no se puede sostener más y que hay que hacer algo inmediato para revertir la situación. Esto lo están diciendo no solamente los sectores progresistas, un montón de republicanos de Estados Unidos están diciendo que no puede suceder más esto de las imágenes de niños muriendo por desnutrición. Y me parece que en particular dentro de la comunidad judía a ellos les importa mucho mantener un control y una disciplina total, porque explotan este argumento de que este genocidio lo hacen en nuestro nombre, de que en realidad es en defensa del pueblo judío, cuando en realidad es todo lo contrario, en la medida en que ellos cada vez más ejercen una violencia desmedida, cada vez más apelan al miedo
como herramienta para cohesionar a sus bases. Lo único que están haciendo es poner más en peligro a todo el mundo, incluyendo a la propia comunidad judía también. Es parte de su estrategia de profundizar este genocidio y de que cada vez en realidad están teniendo más una crucijada ellos mismos, en la cual tampoco creo que puedan saber cómo salir, digo. Ahora, Damián, ¿cree que se puede hablar de una suerte de policía del pensamiento, ¿no? Que de alguna forma lo que hace es apropiarse de este concepto del antisemitismo, ¿no? Y usarlo como muletilla inmediatamente para cualquiera que, digamos, denuncie los crímenes del régimen israelí, incluso olvidando que los palestinos también son semitas, ¿no? Sí, completamente. Creo que también, esto fue siempre así, desde muchísimo tiempo, desde sus inicios. El sionismo intenta equiparar sionismo con judaísmo y por lo tanto cualquier crítica al sionismo con antisemitismo busca explotar, digamos, alguna especie de miedo o prejuicio que existe dentro de la comunidad judía a partir de lo que fue la Shoah, de lo que fue el Holocausto, y de esta noción que tiene raíces para mí islamófobas. Y sí, lamentablemente hay un montón de instituciones que dicen querer representar a la comunidad judía, como la DAIA, y que operan, sí, como dijiste vos, policía del pensamiento, en la cual ellos se autoatribuyen el poder de determinar qué es antisemita y qué no, sin dar demasiadas explicaciones, contradiciendo incluso muchísimas definiciones dadas por académicos, por gente que estudió durante muchísimo tiempo el Holocausto, y arrogándose la representación de toda la comunidad judía cuando, de vuelta, cada vez son menos los que defienden lo que hace Israel, y además donde la haya, yo siendo judío y teniendo una tradición judía, yo es una idea, fui educado en una familia profundamente judía, mis padres son sionistas, hice el bar mitzvah, digamos, y sin embargo yo no tengo nada que ver con una elección de la Haya, yo no voté a nadie en la Haya. ¿Por qué la Haya me va a representar a mí, por ejemplo? Ahora, Damián, ¿cómo ves esta cuestión de que se haya invitado, el gobierno argentino haya invitado a Netanyahu, ¿no? Argentina, un país que siempre se ha caracterizado por ser ejemplo, con, por ejemplo, el juicio de las juntas en defensa de los derechos humanos, y que de pronto el presidente del país esté invitando a una persona que está acusada por la Corte Penal Internacional de ser un genocida? Yo creo que es, por un lado, una provocación a todo el movimiento de lucha que hay contra el gobierno actual por el ajuste que está haciendo, no solo por la política internacional, sino por el ajuste que está haciendo acá en el país. Y por otro lado es un acto de entrega, de sumisión total de la soberanía nacional ante una potencia que está cometiendo crímenes tremendos. Y me parece que bueno, también en algún punto viene de parte de un gobierno que niega el genocidio de acá también, digamos. Entonces es difícil pensar que las dos cosas no están conectadas. También niega el genocidio que está haciendo el Estado de Israel en Palestina, y por eso también un poco la conclusión que sería interesante que mucha gente saque es, para todos los que luchamos contra lo que fue el genocidio de la dictadura acá, hoy no lo podemos menos que luchar también contra el genocidio que está viviendo el pueblo palestino, ¿no? Esta idea de que nunca más es nunca más para todos. Y esto vale para el genocidio acá en Argentina, como para el Holocausto, como para todos los genocidios que hayan ocurrido en todos los lugares. Bueno, Damián, te queremos agradecer mucho por esta charla y especialmente rescatar el valor de personas como, bueno, todos los que integran Judías por Palestina, porque requiere una valentía muy particular, porque se enfrentan no solo al lobby, digamos, sionista, sino quizás también en muchos casos a familiares, ¿no? Amigos, y que hay que explicar, es importante informar. Así que nada, felicitarte por el trabajo que hacen y por la presencia en las manifestaciones y todas las actividades que hacen. Así que muchísimas gracias. Bueno, les invitamos a que nos contacten por redes sociales y podamos encontrarnos en el futuro movilizados o activando en contra de este genocidio. Muchísimas gracias, estimado, y hasta la próxima. A ustedes, hasta la próxima. Muy bien. Y nosotros, bueno, como siempre, nos vamos a un retro tweet. Una frase del pasado que, por supuesto, nos va a ayudar a pensar en todo lo que vimos en el programa del día de hoy. Vean. Donde no hay justicia, no hay libertad, del filósofo romano Séneca.
Son tiempos en los que la crueldad exacerba a algunos, donde un genocidio a la vista de todos tiene a sus encubridores y apologistas, pero además usan a jueces para silenciar a quienes denuncian la hambruna planificada y el asesinato en masa de niños. ¿Qué clase de justicia es una que ataca así a la libertad de expresión? Los esperamos la próxima semana, como siempre aquí, por Hispan TV. Muchas gracias. Una ocupación absolutamente ilegal.